Our subject this evening is spiritual naivety. Y nuestro tema Well, this del is día de part of hoy Paul's letter es to la Galatians. ingenuidad espiritual. Y esto es parte de la carta de Pablo a los Gálatas, una carta circular que fue a diferentes iglesias en la provincia romana de Galacia, más o menos en el año 50 después de Cristo o 51 después de Cristo. Pero hubo un problema. Había un problema en la iglesia de Galacia. El problema es que habían llegado herejes de Judea a la iglesia para intentar persuadir a las personas en la congregación, o en las congregaciones más bien de Galacia, que no existía el perdón libre y gratuito de Dios. Y su propósito, eso era una herejía antigua, el decir que hay salvación solo por obras, y eso es algo que vino de la fe judía, y ellos creían que la única forma en la que uno podía encontrar favor con Dios era siendo circuncidado e iniciado en la fe judía y llevando a cabo los ritos y las ceremonias del antiguo sistema simbólico de los judíos, lo cual ya había sido cancelado cuando Cristo vino. Porque aquellos ritos antiguos, esas ceremonias, nunca fueron un medio a través del cual uno podía agradar a Dios, un medio a través del cual uno podía encontrar el favor y el perdón de Dios, sino que más bien eran ritos simbólicos que enseñaban ciertas lecciones al respecto del pecado y la necesidad que tenemos de un Salvador, y la necesidad de que tenemos que el pecado sea removido, pero no. Estos herejes de aquel entonces estaban enseñando que eran cosas eficaces y que uno llevaba a cabo esas cosas y al hacerlas uno encontraba favor con Dios. Pero ellos decían que no existe el perdón libre y gratuito de Dios, y eso claro que es el mensaje cristiano. Es lo que dice la Biblia. La salvación, la reconciliación con Dios no la podemos ganar. Debido a nuestra pecaminosidad, debido a la santidad de Dios, debido al gran abismo entre nosotros y Dios, debido a que no podemos ser aceptados por Él, debido a nuestro pecado. Y Dios en su misericordia debe perdonarnos libre y gratuitamente. Nosotros debemos creer en Cristo, quien vino a este mundo para sufrir y morir, para poder Él mismo llevar el castigo del pecado, representando a todos aquellos que Él un día perdonaría y salvaría. Y queridos amigos, esa es la única forma en la que podemos ser salvos. Pero estos maestros estaban intentando entrar a la iglesia y estaban diciéndole a las personas, estas personas caprichosas, tienes que, eh, el confiar en Cristo no te va a hacer nada bueno, más bien tienes que seguir la ley. Eso es lo que ellos decían, la ley ceremonial. Y no voy a hablar al respecto de ello esta noche, pero las palabras que Pablo les dice a los Gálatas, cuando él dice no seáis engañados, no os dejéis llevar por esas personas. Ellos pueden venir de un lugar noble, pero no les crean. Está mal lo que están diciendo ellos. A medida que él hace un llamado a ellos, él usa un enfoque, un argumento, que de hecho aplica a nosotros también, si es que estuviéramos huyendo del Señor, si estuviéramos apartándonos de Él. Así que voy a mencionar estas palabras maravillosas esta noche brevemente. Oh Gálatas insensatos. Muy interesantes palabras. Oh Gálatas insensatos. Interesantes palabras. Y el apóstol Pablo no está utilizando un término de desprecio. No, en absoluto. Él tiene muy grande respeto por ellos. Él no tiene ningún deseo de ser de despreciarles, ni mucho menos. La palabra que dice aquí insensatos es el griego hebreo que dice pensar con una negativa al principio. Es decir, oh Gálatas, no estáis pensando. No es que no sean inteligentes, sino que simplemente no están pensando lo que estáis escuchando, lo que estáis oyendo. Eso es absurdo y nosotros podemos probarlo, pero ustedes deben pensar, deben escuchar. Y nosotros también tenemos que hacerlo. Solamente hay una forma en la cual podemos encontrar a Dios, una forma en la que podemos ser salvos. Y ese es el método que Dios mismo ha revelado. Y eso es lo que necesitamos nosotros entender. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os encantó? ¿Quién os hipnotizó? De modo
que algunos de vosotros estáis siendo llevados a algo que no estáis analizando. Si vosotros analizaseis esas cosas y veríais cuán absurdo es todo ello. Entonces dice, ¿quién os ha engañado? ¿Quién os ha puesto en trance? Y uno podría decir, son como los niños, que se le da una opción diciéndole al niño, ¿quieres tener una moneda brillante, dorada, de oro si tú quieres, o un dulce? Y el pequeñito escogerá el dulce en vez de escoger lo que vale más. Y los seres humanos hacen lo mismo en lo que respecta a las cosas de la fe, las cosas espirituales. Ellos más bien quieren escoger lo presente y lo que quieren y lo que les llama y lo que desean en la tierra. Y no quieren pensar respecto de Dios y nuestra necesidad de Él y nuestras bendiciones espirituales que podemos tener y abandonan todo ello. Y esto nos aplica a nosotros, oh Gálatas insensatos. Pero lo interesante es lo siguiente. El apóstol Pablo ya les ha estado hablando a las iglesias de Galacia. Y dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Desde el principio de la carta, dice así Pablo. ¿Y por qué menciona una vez más el término Gálatas? ¿Por qué vuelve a utilizar el término? Pudo haber dicho, oh, gente insensata. Pero dice una vez más, oh, Gálatas insensatos. Y es muy importante esto, y voy a explicarte por qué. Porque los Gálatas, entre todas las personas, eran famosos porque eran muy astutos. Las personas que heredaron... Bueno, estas personas de Galacia inicialmente vinieron de Francia. Más o menos en el tercer siglo antes de Cristo eran gente que estaban migrando. Y habían sido personas que estaban en problemas en su tierra, eran rebeldes. Eran gente perspicaz, astuta, independiente, no conformista. Eran famosos los Gálatas en aquellos días, debido a ello. Y se habían apartado de los griegos cuando estaban bajo el imperio griego, y habían sido rebeldes allí, y se metieron en problemas. Y también cuando estaban bajo el imperio romano, también se rebelaron y se metieron en problemas ahí. Y entonces aquí podemos ver en las palabras del apóstol justamente esto, no quiere decir gente insensata, sino dice Gálatas insensatos. Ustedes de entre todas las personas no están pensando las cosas claramente, no están analizando las cosas. Demasiado fácil se les está engañando a través de estas cosas. Se les pone en trances y se les engaña a ustedes de entre todas las personas. Y podemos decir eso de nosotros también. Aquí estamos nosotros en nuestros países y somos personas que estamos acostumbrados a escoger tal vez en estos países y a evaluar las cosas. Y nunca ha habido tantas cosas, por ejemplo, en el mercado para comprar, tanta opción. Y estamos en una democracia en este país, somos criados escogiendo esto y aquello, decisiones siempre en toda la vida en estos países. Y el apóstol Pablo podría decirnos a nosotros, ah, ustedes occidentales insensatos, en lo que respecta a la religión y a la fe en Cristo, ustedes simplemente lo dejan de lado y agarran lo que quieren ustedes. Y todas las promesas falsas de este mundo las abrazan. Y este es un mundo vano. Y tal vez hay promesas de la escuela, la universidad. Y esta no es una época religiosa en este país. Y la gente dice, tú olvídate de Dios. No pienses al respecto de Él. Déjalo de lado. Lo que importa es cómo quieres vivir tú. Sé libre. No hay juez de toda la tierra. No hay estándares morales absolutos. Tú haz lo que tú quieras. Y eso es lo que se nos entrena a pensar y nos tragamos ese cuento completo. Nosotros, que estamos acostumbrados a elegir en estos países, acostumbrados a tomar decisiones, nosotros no examinamos lo que se nos está diciendo, no lo pensamos. Simplemente aceptamos esas cosas. Así que esta palabra, esta expresión me fascina, la verdad, es muy interesante. ¿Ustedes, Gálatas, entre todas las personas, han sido engañados por estos herejes? Ustedes occidentales también, escuchando al ateísmo, gente de estos países occidentales escuchando a la incredulidad y sus argumentos irracionales, esos argumentos tontos. Y si te detienes un momento y dices, voy a pensar lo que está diciendo esta proposición atea, solamente para cambiar un poco la temática, si tú lo piensas vas a ver cuán absurdo es esto. Y vamos a mencionar unos cuantos argumentos
en un momento, pero dice aquí, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros entre todas las personas para no obedecer a la verdad? Y cuando el apóstol Pablo dice verdad, él quiere decir la realidad, los hechos, de modo que no están respondiendo ante los hechos. Y hay gente que dice, Dios es una mentira. Y decimos, ok, bueno, lo acepto, te creo, el Dios es ficción. Esto me viene bien esta idea, es así de fácil. Y yo no quiero ofender a nadie, pero fuiste atropellado por esta idea, lo aceptaste ya, sin decir, bueno, ¿qué fundamento tienes para decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? Después de todo, Dios es una realidad para millones de personas. Y hay millones de personas en todo el mundo y ha habido muchas personas en el mundo a través de los siglos que dicen que caminan con Dios y han probado su fidelidad y que tienen muchísima evidencia de su poder y su bondad para con ellos. ¿Y todos ellos son tontos entonces? ¿Todos ellos son absurda gente? De modo que entonces hay que creer el primero que dice Dios es ficción. Es una mentira. Tenemos que ver el fundamento de esas frases, de esas cosas. Algunos dicen, no existe el pecado, no hay estándares absolutos, dicen algunos. No existe algo escrito en la conciencia, estándares de lo que es correcto y lo que no. Hay algunas cosas que están en la conciencia, nos dicen algunas personas, eso debido a los victorianos del pasado, estos estándares inconvenientes que no tendrían que haber sido forzados en nuestra sociedad y queremos deshacernos de todo eso y queremos decir que todo lo que la sociedad antes consideraba malo, ahora decimos que es bueno. Y no hay estándares absolutos, no hay nada permanente escrito en la conciencia. Y eso es lo que esa gente nos dice. Ah, y tú dices, bien, yo acepto lo que tú me digas, dices tú. Pero es absurdo, queridos amigos, aceptar esas cosas. Tu conciencia habla sin importar cuánto intentes reprogramarla. Sin Dios, nos dicen ellos, tú serás libre. Libre para disfrutar lo que quieras. Libre para hacer cualquier cosa que te sugiera tu lujuria o tus deseos. Sin Dios tú serás libre, pero no vas a ser libre. Más bien te haces esclavo de cualquier lujuria que quieras permitir, o ese pecado, o ese deseo. Esa es la realidad de las cosas. Y tú piensas que eso es libertad de los estándares, libertad de Dios, pero termina siendo una esclavitud y estás atrapado. Y entonces ya no tienes esperanza y no puedes ayudarte a ti mismo. Queridos amigos, todo lo que ellos sugieren, dicen por ejemplo, la vulgaridad es libertad. Eso expresa tu libertad. Entonces ahora lo que está de moda en el entretenimiento, en la industria del entretenimiento, ser vulgar. Dicen ellos es una expresión de libertad y no es así, es una expresión de esclavitud. Pero esta es la forma en la que la verdad, la realidad de que hay un Dios es rechazada y dejada de lado. Y voy a mencionar tres razones que los incrédulos, los ateos usan de forma popular diciendo que son razones para probar que Dios no existe. Hay todo tipo de quejas que se hace al respecto de Dios, pero hay tres grandes quejas, razones principales que escuchamos más que cualquier otra razón. Y bueno, yo no estoy diciendo esto por orden de importancia, pero el primer punto que menciono es el siguiente, y lo escuchamos hoy en día. Dicen ellos, no, ninguna persona científica jamás podría creer en lo sobrenatural o lo milagroso. Nadie. Porque eso es algo completamente que no es científico. Y sabes tú, la gente dice, ah, bueno, si ese es el caso, entonces yo no quiero creer nada de eso. Así de fácil, ya, listo. Ya ganaron el punto, expresaron ese punto de vista, ya ganaron la lucha científica. No hay problema ya. Porque nos gusta ese argumento. Pero esa es una cosa terrible de decir, de hecho, y no es exactamente algo muy humilde, porque algunos de los ateos del presente, como el profesor Dawkins y otros,
dicen estas cosas, dicen, ningún pensador verdaderamente científico puede aceptar lo sobrenatural o lo milagroso en absoluto. Y bueno, sí, pero aunque sea raro, y por eso digo que esa aseveración no tiene ninguna humildad, porque casi todos los padres de la ciencia moderna sí creían que había una primera causa, Dios, que creó todas las cosas. Ellos creían en Dios. Estos hombres, si me atrevo a decirlo, como el profesor Dawkins, si son famosos en absoluto después de haberse muerto, serán famosos solamente por su ateísmo, como el profesor Dawkins, ese catedrático. Nadie va a recordarles por ningún gran descubrimiento, por ningún avance maravilloso en la ciencia que hayan hecho ellos. Ese nombre que recordamos como Newton y Maxwell y muchos otros del pasado, grandes científicos, todos ellos eran personas que creían en esa primera causa, creían en Dios. Ellos decían, Dios creó e hizo todo el universo. Newton, Maxwell, todos ellos. Y ellos creían que Dios lo hizo para que pudiera ser entendido de forma racional por nosotros, funcionando de acuerdo a principios. Ese era lo que ellos creían. Y ellos podían explorar el universo, y podían experimentar, y podían esperar que podríamos explicarlo en términos racionales. Pero ellos decían, Dios lo creó. Y hoy en día dicen, es solamente una opinión. Si una persona, sin importar cuán famosa sea, dice, no es científico creer, pues eso es solamente su opinión de esa persona. Los más grandes hombres científicos del pasado creían en esa primera causa, creían que Dios estaba ahí. Incluso Einstein, él estaba firme en ello. Él aseveró que él creía en un universo razonal o razonable, inteligible. Y él decía, yo lo admito. Ese es un punto de vista religioso. Él dijo, acepto y creo como fundamento de la ciencia que el universo es razonable, es inteligible y eso lo acepto por fe. Esas eran prácticamente sus palabras, prácticamente, ¿ok? Pero no era creyente, pero él reconocía que uno tiene que comenzar ahí, con una creencia por fe, un universo inteligible que ha sido creado. Y alguien más viene y dice, sí, pero si tú piensas eso, tú en absoluto puedes creer que había una primera causa que creó todo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No es consecuencia lógica en absoluto. Solo lo que estoy diciendo es que una aseveración es solamente una opinión de alguien. No tiene mucho más peso que eso. Eso no prueba nada, es solamente la opinión de esa persona, no establece ningún fundamento, no. Y escuchamos esas razones. Ah, no te impresiones por ello. Eso es solamente una opinión de alguien y ya está. Lo más probable es que haya una causa inteligente. Eso es lo más, ¿cómo puedo decirlo? Lo que es más probable. Y sabemos que es así, pero es que es obvio. Es lo más obvio de pensar. Piensa al respecto de la organización del universo, el orden, los detalles, la complejidad, los sistemas. Lo más natural que uno puede pensar y decirse a sí mismo es pensar, esto no es ningún accidente, esto no se creó al azar y ya, esto no pasó solamente y ya está, con unas fuerzas ininteligibles que resulta que cooperaron millones en el momento correcto, de la forma correcta, para poder producir orden y simetría y belleza, e información y sonido y sensaciones. Lo que es obvio de decir es que este universo ordenado fue creado por una mente ordenada. Y entonces también podemos considerar la constitución humana y la complejidad de la constitución humana y sus emociones y la conciencia y la razón y la diferencia que hay entre el hombre y los animales. Tenemos la capacidad de la razón y creatividad y hay muchas cosas que se deben de explicar. Y todo esto puede ser, esto más bien no puede ser, como ellos dicen, solamente al azar. Y solamente la Biblia explica la condición, el estado humano y cómo el hombre es como es, porque es como es.
Y mientras más consideramos esos argumentos ateos, es muy irrazonable el tener la opinión que dice con denuedo y asevera ninguna mente científica puede aceptar que hubo un origen milagroso sobrenatural del universo. Eso es solamente una pura y mera opinión de alguien, y eso no establece, no aclara nada. Pero bueno, ya me pasé mucho tiempo con ello. Protesta número 2, que les menciono brevemente, que se hace en contra de Dios. Si hubiera un Dios, dicen algunos, y Él es un Dios amable, misericordioso y un buen Dios, entonces ¿qué hay al respecto de todo el sufrimiento y el dolor que hay en el mundo? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicas? Y bueno, recuerden también, es interesante, que el incrédulo, los ateos, que hacen estas quejas diciendo no puede haber un Dios personal de amabilidad y bondad y misericordia debido al sufrimiento, debido al dolor, ellos mismos no tienen una explicación para el dolor y el sufrimiento. Ellos no pueden explicarlo y no pueden ni siquiera intentar hacerlo de forma creíble. Sin embargo, el que cree en Dios sí puede explicar estas cosas, porque Dios lo ha explicado. Esto es explicado en su revelación. Esto es explicado en la Biblia. Y es la única explicación satisfactoria de que Dios creó y el ser humano se ha revelado y ha caído y está apartado y está bajo el juicio de Dios y ahora está a merced de diferentes fuerzas que están en contra del hombre. Y la bondad de Dios está allí. Su misericordia la vemos en cuánto se esforzó Dios para salvar al hombre. Cuánto se esforzó Él para producir la posibilidad del perdón y la reconciliación con Él. Dios mismo, Él vino en la persona de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Él vino para poder hacer redención de nuestros pecados, para poder pagar ese castigo justo en nuestro lugar. Tomar ese castigo, esto es extraordinario. La misericordia y el amor de Dios son extraordinarias. El mensaje cristiano es el único que puede explicar la presencia del sufrimiento y por qué está ahí y quién lo produjo y quién debe ser culpado por ello y qué es lo que Dios ha hecho al respecto. Y esa es la única explicación que es satisfactoria para nosotros. Pero bueno, tengo tiempo para un tercer punto, una tercera protesta que se hace, diciendo que Dios no existe. Y tú lo has escuchado, estoy seguro. La religión es la causa de todas las guerras o de la mayoría de las guerras y las masacres en la historia del mundo. No puede ser algo que sea bueno, ni válido, ni real. Y eso da cabida entonces a tanta violencia y crueldad. Bueno, uno puede escuchar estas cosas y uno puede atribularse por ello hasta que lo meditamos un poco. A ver, un momento, un momento. Oh, Gálatas insensatos, ustedes entre todas las personas del mundo, los rebeldes de la sociedad antigua, los no conformistas, ustedes son engañados por esa herejía. Ustedes personas, todos nosotros viviendo en el siglo XXI, que nosotros seamos engañados por esto, cuando suficiente historia ha pasado ya, de modo que podemos ver cómo eso no es cierto. En la historia moderna, en la era moderna, han habido tantos conflictos grandes humanos que no tuvieron que ver con religión en absoluto, que han matado muchas más vidas que cualquier otra guerra en la historia humana. No pueden salirse con la suya diciendo esta cosa absurda respecto de la historia. Cuando uno considera la Primera Guerra Mundial y recuerdas también a Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Y después recuerda a Stalin y sus purgas que hizo, y también Camboya y Pol Pot, y este otro hombre que mató a tanta gente, Mao o algo así. Y también todas las guerras ateas, ideológicas, comunistas, esas guerras de gente incrédula que rompen todo récord de cantidad de gente muerta y lastimada.
Y hace siglos, cuando la población era mucho más pequeña y las guerras eran cosas más pequeñas, todo eso no se comparaba en absoluto con el horror de las guerras modernas. Ellos no nos pueden convencer con su excusa absurda sin darse cuenta que la historia los desmiente. Y esa excusa no toma en cuenta el hecho de que el mundo está lleno de religiones falsas. Hay muchísimas falsas religiones, religiones inventadas por seres humanos. No debería sorprendernos ese hecho, porque somos creados por Dios. Y todo ser humano tiene un instinto de que Dios está ahí. Y entonces es inevitable que a través de los siglos, diferentes puntos de vista religiosos fueron inventados mediante el ingenio del ser humano. Y muy frecuentemente han sido inventadas estas cosas como una herramienta para controlar poblaciones y naciones. Entonces no nos sorprende que con la historia pasada la religión ha estado involucrada en guerras territoriales en todo el mundo. Pero no estamos hablando de la verdadera fe cristiana. La verdadera fe cristiana, la fe bíblica, cambia vidas y hace que la gente violenta sea gentil y la gente cruel sea tierna, sea sensible a la necesidad de otros. La fe cristiana no produce guerras. La verdadera fe cristiana no produce ninguna masacre, ninguna violencia. La falsa religión sí, claro, claro que sí. Pero es un entendimiento caótico de la historia al decir que el cristianismo bíblico verdadero y la religión está detrás de toda guerra. La falsa religión sí está detrás de muchas guerras. Y los ateos también, de muchas guerras, pero no la verdadera religión. Y hay mucho más que podríamos decir respecto de esto, pero tengo que terminar. Escuchen estas palabras. Oh, Gálatas insensatos, ustedes entre todas las personas, ¿quién os ha fascinado? ¿Quién os ha hipnotizado para no obedecer a la verdad? Estaban escuchando al error. Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Queridos amigos, tenemos que pensar, tenemos que pensar. Necesitamos reconciliación con Dios. Cristo, en su infinito amor y misericordia, ha venido a este mundo para poder hacer redención por pecadores. Necesitamos su amor perdonador. Necesitamos reconciliación con Dios. Necesitamos una nueva naturaleza. Necesitamos la obra de Dios en nuestra vida. Necesitamos unión con Él y un lugar en el cielo y caminar con Él. Tenemos que pensar respecto de estas cosas. No permitas que esas razones superficiales te hagan dejar de lado la fe verdadera. Oh, Gálatas insensatos. Y hace unos años leí al respecto de dos jóvenes brillantes. Ambos estaban participando en investigación científica y patentaron ciertas cosas que serían el fundamento de un negocio. Y consejeros de negocios le dijeron, esto va a ser un buen negocio y vamos a invertir en vosotros, en ustedes. Y así lo hicieron. Pero les voy a decir lo que pasó. Y eso fue ya hace un rato. Y eso estuvo en los periódicos. Estas dos personas recogieron mucho dinero con con los que invirtieron en su negocio. Pero el error que cometieron fue que se dejaron llevar y al mismo tiempo pidieron prestado muchísimo dinero para sus cosas personales. Y tenían mucho optimismo al respecto de cómo resultarían las cosas. Se compraron grandes propiedades y cosas así. Y estaban llevando una vida de gran lujo. Y en ese momento ni siquiera habían probado que el negocio iba a funcionar. Y las cosas tardaron mucho más en funcionar de lo que nadie esperaba. Y y la cantidad de cosas, de dinero que pidieron prestado les hizo caer. Y las personas a quienes les debía dinero los presionaron incluso a través de la corte, quedaron en bancarrota, tuvieron que vender su patente y todo se colapsó. Porque aunque eso tenía un gran potencial,
ellos se dejaron llevar de forma personal. Y las esposas de ellos dijeron a la prensa, no nos dimos cuenta, no pensamos que iba a salir esto así. No pensamos las cosas. Parecía todo bien y pensamos que nos iba a ir muy bien. Y los gastos personales destruyeron todo. No pensaron lo que estaban haciendo. Y en lo que respecta a ti y a mí, estamos hablando de lo que es eterno. Estamos hablando respecto del alma y la salvación y la vida eterna. Que esto no sea así contigo. No digas, es que no pensé. Simplemente me dejé llevar y creí todos estos argumentos incrédulos. No pensé. Y hace 2 semanas leímos al respecto de un hombre de negocios en Nueva York que fue robado y fue lastimado bastante y todo lo que tenía le fue robado. Y bueno, él había estado viajando al mismo hotel, al mismo lugar durante años. Y bueno, ahora estaba muy tranquilo. Él sabía que hay ciertas partes de la ciudad a donde uno no camina en la noche cuando está oscuro. Pero se había confiado y pensó, bueno, yo vengo aquí bastantes veces y salió. Y muy pronto escuchó pasos detrás de él. Y entonces rápidamente alguien lo agarró por el cuello y entonces le robaron. Porque él dejó de lado su precaución. Y también la semana pasada leímos al respecto de un hombre que cuidaba tigres aquí en este país. Y hace unos meses hubo otro hombre que domaba leones y los cuidaba. Y en ambos casos perdieron sus vidas porque lo inesperado sucedió. Y esos animales los atacaron y los mataron, así, de la nada. Se pusieron, se relajaron ante el peligro, ya no sentían el peligro en el que estaban. Y no permitas que esto nos pase al respecto de las cosas espirituales, solo porque tú aceptas lo que ahora está de moda decir hoy en día al respecto de Dios y al respecto de la fe. Los incrédulos dicen esto que tienen ah, razones débiles, insostenibles y malas. Y el apóstol Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ustedes entre todas las personas, los que yo hubiera pensado que no caerían ante este engaño tan tonto. No pierdas tu alma, querido amigo. Todos necesitamos venir a Cristo. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, necesitamos buscar su salvación y reconciliación con Dios. Necesitamos conocer la misericordia de Dios. No dejes de pensar estas cosas. Oremos juntos. Padre Celestial amoroso, Señor, míranos, muéstranos estas cosas. Oh Señor, te damos gracias que tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios de gran amabilidad. Te damos gracias por Cristo, el Señor y Salvador, que vino a sufrir y morir para salvar a su pueblo. Ayúdanos a todos, concédenos una mente que entienda. Ayúdanos a venir a ti y a ver nuestra necesidad de ti, a rendirnos a ti. Míranos, Señor, en tu amor perdonador, y bendice y salva. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, por amor a Él. Amén.